En deuda, una historia alternativa de la economía, por David Green. Hace 2 años, por una serie de extraordinarias coincidencias, asistí a una fiesta en el jardín de la abadía de Westminster. Me sentí un poco incómodo. No es que los demás invitados no fueran agradables y amistosos, ni que el padre Green, organizador del acontecimiento, no fuera un anfitrión encantador y amable. Pero me encontraba fuera de lugar. En cierto momento, el padre Green intervino para decirme que había alguien cerca de una fuente cercana a quien me gustaría conocer. Resultó ser una joven esbelta e inteligente, según me explicó que era abogada, pero del tipo activista. Trabajaba para una fundación que proporciona apoyo legal para los grupos que luchan contra la pobreza en Londres. Creo que tendrán mucho ustedes de qué hablar, dijo el padre Quinn. Y conversamos. Me habló de su trabajo. Le conté que durante años había estado implicado en el movimiento global por la justicia social. Movimiento antiglobalización, como estaba de moda llamarlo en los medios de comunicación. Ella sentía curiosidad. Por supuesto, había leído mucho acerca de Seattle, Génova, los gases lacrimógenos y las batallas callejeras. Pero bueno, habíamos conseguido algo con todo esto. En realidad, repliqué, es asombroso todo lo que conseguimos en aquellos 2 primeros años. Por ejemplo, bueno, casi conseguimos destruir el FMI. Resultó que ella desconocía lo que era el FMI, de modo que le expliqué que el Fondo Monetario Internacional actuaba básicamente como el ejecutor de la deuda mundial. Se puede decir que es el equivalente a las altas finanzas, a los tipos que vienen a romperte las dos piernas. Me lancé a ofrecerle un contexto histórico, explicándole cómo, durante la crisis del petróleo de los 70, los países de la OPEP acabaron colocando una parte tan grande de sus recién descubiertas ganancias en los bancos occidentales, que estos no sabían en qué invertir el dinero, de forma, por tanto, que el Citibank y el Chase comenzaron a enviar agentes por todo el mundo para convencer a dictadores y políticos del tercer mundo de acceder a préstamos. En aquella época lo llamaban Go-Go Banking. Y cómo estos préstamos comenzaron a tipos de interés extraordinariamente bajos, solo para dispararse casi inmediatamente a tipos del más del 20% por las estrictas políticas de Estados Unidos a principios de los 80, y cómo esto llevó durante los años 80 y 90 a la gran deuda de los países del tercer mundo. Como apareció entonces el FMI para insistir en que, a fin de obtener refinanciación de la deuda, los países pobres debían abandonar las subvenciones a los alimentos básicos o incluso sus políticas de mantener reservas de alimentos, así como la sanidad y la educación gratuitas. Y cómo todo esto había llevado al colapso y abandono de algunas de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables del planeta. Hablé de pobreza, del saqueo de los recursos públicos, del colapso de las sociedades, de violencia y desnutrición endémicas, de falta de esperanza y de vidas rotas. ¿Pero cuál era tu posición?, preguntó la abogada. ¿Acerca del FMI? Queríamos abolirlo. No, acerca de la deuda del tercer mundo. También la queríamos abolir. La exigencia inmediata era que el FMI dejara de imponer políticas de ajuste estructural, que eran las que causaban el daño inmediato. Pero resultó que lo conseguimos sorprendentemente rápido. El objetivo a largo plazo
era la condonación, algo al estilo del jubileo bíblico. Por lo que a nosotros concernía, 30 años de dinero fluyendo de los países más pobres a los ricos era más que suficiente. Pero objetó ella, como si fuera lo más evidente del mundo. Habían prestado el dinero. Uno debe pagar sus deudas.